El régimen amirí no es un régimen de adelgazamiento, viene del nombre de Almanzor, cuyo nombre real era Abu Amir, y por ser Abu Amir, a su régimen, a sus hijos eran los amiríes. Bueno, pues el régimen amirí. Recordemos lo que veíamos ayer, Almanzor se ha muerto, ha dejado al frente del califato a su hijo favorito, Abd al-Malik, nada cambia aparentemente, el califa sigue anulado, el poder sigue en manos de un amirí, Abd al-Malik, y los reinos cristianos siguen sometidos a la incontestable potencia cordobesa. Sin embargo, en este mismo momento se desatan fuerzas que en muy pocos años van a modificar completamente el paisaje. El califato se va a derrumbar y la cristiandad española va a encontrar oportunidades inesperadas, pero no adelantemos acontecimientos. De momento estamos en Córdoba en 1002. ¿Qué estaba pasando allí? Vamos a verlo. Lo que vamos a ver ahora en el califato es un problema eterno de la historia política, algo que siempre se ha planteado en todos los países y en todas las épocas cuando el poder descansa sobre las armas. La estructura que Almanzor había dejado emplazada era en realidad una dictadura militar, es decir, el poder de un solo hombre sustentado sobre un ejército omnipresente. Ventajas del modelo: se acabaron en Al-Ándalus las continuas sublevaciones de los poderes locales. Inconvenientes: a ese ejército, que constituía la columna vertebral del sistema, había que ofrecerle continuas campañas guerreras para tenerle ocupado y para mantenerlo con el botín de guerra, y era preciso controlarlo con un liderazgo inflexible que asegurara la disciplina. Esos eran los retos que tenía que afrontar Abd al-Malik al-Muzaffar. Vamos a hablar un poco de este personaje, Abd al-Malik, el hijo predilecto de Almanzor, heredero del poder amirí. Bueno, Abd al-Malik era un tipo de carácter duro, enérgico, tenía 27 años cuando sucedió a su padre, o sea que era joven. Lo que pasa es que desde varios años atrás había desempeñado funciones políticas y militares de importancia. Por ejemplo, cuando encabezó las operaciones para sofocar las revueltas magrebíes en el norte de África, que fue una intervención decisiva porque el control del Magreb era vital para que Córdoba pudiera beneficiarse de las caravanas de oro del Sudán, y eso lo consiguió Abd al-Malik, cumplió su cometido a plena satisfacción. Inmediatamente Almanzor arregló las cosas para que obtuviera el título de Hajib, para que su hijo fuera primer ministro, y así este Abd al-Malik se reveló con alguien como peso propio, es decir, no solo el niño de papá, el heredero de un poder ajeno, sino que además era un tipo con madera de líder. Ahora, una vez llegado al poder absoluto, tenía que demostrar también su liderazgo. Y para demostrar tal liderazgo y mantener su poder, Abd al-Malik tenía que actuar sobre dos campos. Uno, el militar, el otro, el político. El campo militar tenía un escenario muy claro: la confrontación con los reinos cristianos. La prueba pasaba por mantener la hegemonía musulmana sobre los enemigos del norte. Para ello, Abd al-Malik organizó incesantes expediciones. La primera contra el rival más débil, los condados del Pirineo. En 1003, recién llegado al poder, marcha hacia Zaragoza y desde allí ataca en distintos puntos de la Marca Superior: Ager, Roda, Montmagastre, Meià, Castellolí. Es significativo que no atacara Barcelona ni ningún otro centro de importancia. Eso indica que Abd al-Malik eludió deliberadamente las complicaciones y se limitó a objetivos fáciles que le reportaran victorias seguras. Al año siguiente atacará a Castilla, después León. Abd al-Malik sigue, en fin, la misma tónica que su padre, utilizando el arma fundamental de los amiríes: un ejército de dimensiones ciclópeas. Más complicado le iba a resultar al joven heredero solucionar los problemas en el otro campo donde tenía que demostrar su liderazgo, que no era el militar, sino el campo político, sembrado de intrigas en la corte cordobesa. Vamos a intentar explicar el paisaje porque es un poco complicado, así que a ver si queda más o menos claro. El edificio político del califato en principio estaba presidido por la figura del califa, que por eso se llamaba así. El califa era el jefe político y religioso a la vez. Almanzor, si recuerda usted, había conseguido a lo largo de su carrera privar al califa de poder político y limitarle a una autoridad de tipo espiritual. Bueno, pero por debajo de esa fachada, es decir, del califa relegado a la función espiritual, en los aledaños del poder seguía habiendo una amplia aristocracia, en general de origen árabe, que estaba vinculada personalmente al califa y que, como es natural, no quería verse privada de influencia.
Bueno, ¿quién amenazaba esa influencia de esa aristocracia generalmente árabe? Pues no solo el Almanzor, no solo el autócrata, el dictador, sino también la nueva élite política, militar y administrativa que había llegado al poder con Almanzor y con su hijo, y que eran pues los jefes de tribu bereberes, los generales eslavos, etcétera. Bueno, eso era como estaba el poder. Y en la base de eso, una amplia masa, particularmente en Córdoba, que reconocía el poder de Almanzor, pero que ante todo reverenciaba al califa, como corresponde a la forma islámica de ver la política. Y en ese complejo paisaje, Abd al-Malik va a tratar de moverse con prudencia y energía al mismo tiempo. Para empezar, tenía que atajar las conspiraciones legitimistas. Su padre, Almanzor, había tenido que hacer frente a las conjuras de quienes aspiraban a recuperar la vieja legitimidad de los omeyas frente al poder de hecho del dictador. Abu Amir había aplastado todas esas intrigas con férrea dureza, pero ahora, desaparecido Almanzor, aquellas mismas fuerzas resurgían con la esperanza de devolver al califa su autoridad. Abd al-Malik, imitador de su padre en absolutamente todos los aspectos de su política, actuó como él lo hubiera hecho. En 1003 ordenó ejecutar al eslavo Tarafa y al poeta al-Yaziri, acusados de conspirar contra el nuevo dictador de Córdoba. Sin embargo, la oposición estaba lejos de haber quedado descabezada. Todos los que conspiraban, descabezado viene bien porque es que efectivamente les cortaban la cabeza. Claro. Sí. Bueno, todos los que conspiraban contra Abd al-Malik lo hacían en nombre del califa. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué hacía el califa? Porque al califa Hisham, la última vez que hablamos de él era un chiquitín, y le hemos dejado ahí. Bueno, ¿qué hacía el califa? Que iba ya por los 40 tacos. Pues lo que hacía era vegetar. Permanecía completamente alejado del poder real, encerrado en Medina Azahara, supuestamente dedicado a la oración. ¿Tanto rezaba Hisham? Pues la verdad es que no. En realidad el califa se limitaba a disfrutar de los placeres de la vida, pero eso sí, en una cárcel de oro de la que no podía salir salvo para grandes ceremonias. Con todo, en torno a la figura de Hisham empiezan a moverse ambiciones inesperadas, y una de ellas enseguida va a dar mucho que hablar, la de Abderramán Sanchuelo, el hijo que tuvo Almanzor de la princesa navarra Abda, y que ahora se ha convertido en el principal compañero de francachelas del califa. Sanchuelo, retengamos el nombre del personaje. Bueno, y a todo esto, ¿cómo recibieron los cristianos el cambio de poder en Córdoba? Podríamos resumirlo en dos palabras, con esperanza y con inquietud. Con esperanza porque la desaparición de Almanzor abría el horizonte. Con inquietud porque realmente nadie sabía qué iba a pasar. En León seguía gobernando Alfonso V, un niño de 8 años, bajo la regencia de su madre, la reina viuda Elvira, y el conde gallego Menendo González, es decir, que el gran reino cristiano del norte permanecía manga por hombro, sin otra opción que renovar sus pactos de vasallaje con el moro. Al mismo tiempo, sin embargo, se van a prodigar los movimientos tentativos en la frontera. Parece que Sancho García, el conde de Castilla, exploró la firmeza de las posiciones moras en el Duero, y que el nuevo conde de Barcelona, Ramón Borrell, hizo lo propio en Lérida. Esas exploraciones quedaron anuladas por la campaña de Abd al-Malik en 1003. Los ejércitos de Córdoba demostraban que seguían en forma. Y a partir de este momento, en los reinos cristianos, cada cual va a seguir su propia política. Sancho, el castellano, firmará nuevos acuerdos con el califato. En virtud de uno de esos acuerdos va a hacer algo asombroso. Participará en la campaña de Abd al-Malik contra el territorio de León, prestando sus tropas al moro. Bueno, era parte de la sumisión que el conde debía manifestar al nuevo dictador de Córdoba. Y tampoco debe sorprendernos mucho, porque recordemos que unos poquitos años atrás los propios condes de León habían hecho lo mismo, y además en sus mismas tierras. Pero todo empieza a coger un color extraño en este tiempo. Es como si todo el mundo jugara con dos barajas, lo mismo en Córdoba que en los reinos cristianos. Y pronto todos los jugadores van a descubrir sus cartas. A la altura del año 1006, cuando parecía que Abd al-Malik controlaba la situación, una nueva alianza cristiana surge en el norte, mientras en el sur nuevos movimientos políticos desestabilizan al dictador de Córdoba. Entramos en un tiempo decisivo. La semana que viene lo veremos.